Bueno, uno de los temas pasó nuevamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero a la que apeló ayer el presidente por esta cuestión de Milagro Sala, pero no por el tema del proyecto de ampliación, que sí hubo un capítulo en el Congreso donde se aprobó en comisión en el Senado esta ampliación insólita a 25 miembros promovida desde el oficialismo y los gobernadores de origen justicialista sobre todo, sino por un fallo de los tantos que saca la Corte semanalmente y que tiene que ver con un tema que tratamos aquí en su momento cuando hubo una audiencia pública en esta causa, en el marco de esta causa, y convocamos a quien hoy hemos convocado nuevamente, si mal no recuerdo, uno de los participantes de esa audiencia, un abogado que conozco hace mucho, que es especialista en estos temas que tienen que ver con Internet. ¿De qué estamos hablando? De el juicio que Natalia De Negri, sí, aquella ex joven, alguna vez todos fuimos jóvenes, que aparecía en la tele a propósito del caso Coppola, pidiéndole a la justicia que se anule, entre comillas, una parte de su vida pública y que no sea más pública esa parte, o no tenemos del claro bien, o para no meter la pata, por eso es que lo llamamos al doctor Raúl Martínez Fasalari para hablar de esto. Raúl, Lucio Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por aceptar y estar aquí al aire. Bueno, intercambiamos algunos mensajes después de conocido el fallo de la Corte y me hiciste un punteo cortito de temas específicos en los que se basó en la Corte para resolver lo que resolvió, que en definitiva fue fallar en contra del pedido de De Negri. Uno es el de la libertad de expresión. La Corte hizo prevalecer esa cuestión por sobre el derecho individual a la privacidad o a la intimidad o al honor de Natalia De Negri, ¿no? Así es, ese fue uno de los puntos, es el que comienza, es un fallo de 32 páginas, en donde básicamente, como vos bien decís, primero rechaza el pedido de Natalia De Negri, no de eliminar los contenidos, y esto lo hay que aclararlo siempre, sino de eliminar la indexación que hace Google. Los contenidos en Internet, cualquiera sean estos, están para siempre, y la única persona que puede modificarlos, alterarlos, eliminarlos o cargarlos es el administrador de ese sitio. Acá lo que se pide es retirar links de indexación que hace Google, no los contenidos. La Corte entiende que ese pedido no es al lugar y, como vos bien decías, primero manifiesta el tema de libertad de expresión, que retirar esos contenidos afectaría el tema de libertad de expresión. El segundo punto que se basa en el rechazo es que Natalia De Negri asistió a esos programas con consentimiento y voluntad propia. En tercer lugar, que era una persona y que es una persona pública. Y en cuarto lugar, que los hechos que se pretenden retirar fueron veraces o han sido reales del pasado de esta persona. Este es el resumen básicamente de los 4 puntos que yo veo que se centra la Corte en sus argumentos para rechazar el pedido de Negri. Ahora hay una cuestión en la que la defensa hizo hincapié ahora en estos 2 últimos días, pero también recuerdo que lo había planteado en la audiencia, la defensa, perdón, la representación de De Negri, es que ella no había sido obligada a participar de, eso lo digo yo, aquel show mediático de aquellos años, y que era menor de edad, porque tenía 19 años. Incluso le escuché decir a De Negri que, y al abogado, al doctor Leguizamón, que la Corte tenía a la vista, pero evidentemente no lo vieron, dijeron ellos, el caso penal, el caso Coppola, el juicio penal, y el juicio contra el Estado, que ella ganó por lo que sucedió en aquel caso, y sin embargo le fallaron en contra. No solamente es así, Lucio, lo que decís correctamente y lo que dice la parte, totalmente de acuerdo, pero en el fallo este de 32 páginas no hay ni una sola referencia a esto que te estás refiriendo. Primero, el tema de que era menor en el momento.
No hay ningún tipo de comentario respecto de esto o opinión. A ver, para un lado, para otro, pero ningún tipo de opinión. Y segundo lugar, cosa primero que llama más que la atención, y segundo lugar, que era mi argumento, mi postura, es también en cuanto al rol de la mujer y la hoy vigente la Ley de Defensa de Protección Integral de la Mujer, de la imagen y de la exposición mediática, que hoy está vigente y está ratificado por tratados internacionales de la República Argentina. Es decir, no hay ningún tipo de referencia a estas dos cuestiones. Y el tema de la minoridad, y que efectivamente, como decís vos, era menor en el momento de los hechos, no hay nada, o sea, no se dice nada. Para la otra cuestión que llama mucho la atención del fallo, insisto, 32 páginas de argumentos, digamos, parece como poco, ¿no? En primer lugar, respecto del tema del consentimiento, cuando hablan del consentimiento de la persona de ir. Pero a ver, sí, una persona asiste al programa con consentimiento a ese programa. Ahora, no existía internet en ese momento. No se puede dar consentimiento para algo que no existe. Entonces, y que se planteó en la audiencia pública. ¿Cómo es posible que alguien prevea el consentimiento para otro medio cuando ese medio no existe? Ahora, utilizan el argumento del consentimiento de que fue libremente a esos programas como en contra de Natalia, de Negri. Esto es la cuestión también extraña. Y con respecto al tema fundamental que comienza todo el fallo de la libertad de expresión, insisto nuevamente, acá yo no estaría sosteniendo esta postura si hubiese algún mínimo injerencia con respecto al tema de la libertad de expresión. Esto quiero aclararlo. Yo creo que los contenidos siguen estando y van a seguir estando independientemente de la indexación o la existencia de una empresa que sea buscadora de contenidos en Internet. Los contenidos de ese momento, todo el reporte histórico está o en los medios o en cualquier otro buscador que yo pueda acceder. Por lo tanto, acá no se está hablando de la afectación de los contenidos, sino del intermediario entre esos contenidos y lo que se busca. Escuché no sé también si alguna voz en estos días. Perdón, sí. te interrumpí, te escuché. No sé si soy claro con el tema, pero me parece importante hacer hincapié en esto. Uno, que los contenidos existen independientemente de Google o no, o de cualquier otro intermediario, porque los contenidos siguen estando ahí. Y lo otro es el tema del consentimiento. O sea, yo doy consentimiento, para dar un ejemplo, doy consentimiento para hablar con vos en este momento, por este medio. Yo no puedo estar prestando consentimiento, supongamos que el día de mañana, dentro de 10 años, inventen otra nueva tecnología para esto que estamos haciendo hoy. Yo estoy dando el consentimiento de mi exposición pública por este medio y bajo estas circunstancias. ¿Qué es lo que pasó en el caso Coppola? Sí, está claro. Obvio que ni ella ni nosotros, yo por lo menos, no imaginábamos la revolución tecnológica actual. Uno la escucha hablar una persona que ha hecho un cambio de vida, que tiene una radicada en otro país, con una imagen o un desarrollo público totalmente distinto al de aquella época, y que alega el derecho a que su familia o sus hijas no sufran algún tipo de persecución por esta cuestión. Y también se mete en los zapatos de los jueces y dice que gran problema, ¿cómo resuelvo esto? ¿No? Porque, ¿cuánto prima el derecho privado de uno, donde es uno y su entorno, contra el derecho general, ¿no? Pero fue unánime la Corte en esta decisión, ¿no? Exactamente, sí, así es. O sea, es 4 votos totalmente por votos positivos. O sea, no hay ni cada uno de los jueces votó con sus argumentos. Fueron 4 votos coincidentes en este sentido. O sea, esto hay que aclararlo también. Cosa que llamó la atención, porque semejante proceso, para estar 4 de acuerdo, esto se podía haber resuelto incluso en unos días, si quieren, porque estaban todos de acuerdo. Y otra de las cuestiones, o sea, citan fallos para sostener el tema de libertad de expresión, el famoso caso de Balbín de 1984. Es decir, del cajón. También, a ver, es la libertad de expresión, la privacidad, el honor. Hace casi 40 años se ha modificado el concepto. O sea, yo no podría estar
utilizando un argumento de hace 40 años para sustentar lo que es la exposición pública hace 40 años de lo que es hoy. La privacidad, la memoria. Antes la memoria era analógica. Yo recordaba los números de teléfono, la fecha de cumpleaños. Hoy nadie recuerda un número de teléfono. Hemos cedido nuestra memoria de analógica a entornos digitales. Esta es la nueva realidad. Esta es la nueva realidad de la vida, del derecho, del mundo, de las comunicaciones, de la información. Entonces yo, al día de la fecha, tomar argumentos de libertad de expresión que son válidos y sirvieron en su momento y han sido leading case histórico, pero para estas circunstancias, desconocer el derecho de una persona a no aparecer más en un entorno en donde va a aparecer para siempre y por siempre, me resulta con gusto a poco, por decirlo, los argumentos. Como lo que vos decías, por ejemplo, el pasado real de la persona, cómo puede afectar o no. Una de las preguntas de Rosenkranz fue exactamente eso: si el pasado real de una persona puede afectar el honor y la actualidad. Y yo te digo que sí, por supuesto que afecta el pasado. No existiría el psicoanálisis si no estuviese, si el pasado no afectara nuestra vida. Pero claro que sí, una ofensa, un acto delictivo con una persona acontecida en el pasado, o un error que hemos cometido en el pasado, nos puede seguir afectando. ¿No se tiene derecho a eliminar ese contenido? Lo planteo como duda, casi duda académica. Ya que lo sacabas vos recién el tema, y vos estuviste en la audiencia, uno tiene el recuerdo de haberla seguido, en mi caso vía digital, a distancia, no presencialmente en la corte, que quien tiró para la postura que primó, o preguntó más de eso, me pareció el doctor Lorenzetti, que quizás fue el que más dudas tenía en torno a la figura que había planteado la representación de De Negri, el tema del derecho al olvido, o mal llamado derecho al olvido para este caso. Exactamente, y vos sabés que también Rosati preguntó a Google cómo es la indexación, o sea, ¿por qué aparece en primer lugar un contenido de hace 30 años atrás? Si la señora De Negri hizo otras cosas en 30 años. Yo sinceramente desconozco, no sé qué argentino o argentina tiene tantos premios en producciones de contenidos audiovisuales como la señora De Negri. O sea, algo hizo más allá de Coppola en estos años. Claro. Y ahora aparece en primer lugar. Rosati preguntó, ¿cuál es el criterio de indexación? ¿Por qué no aparece lo último? Está bien, no es cronológico. Bueno, ¿cuál es el criterio de por qué aparece primero algo que pasó hace 30 años? Y la señora De Negri, a ver, lo hecho está, y salió y estaba, independientemente. Ahora, ¿hizo algo más en estos 30 años? Y yo creo que sí. A ver, es cuestión de ver la carrera, la cantidad de premios que tiene, las producciones. Como, sinceramente, algo más hay que los primeros, que lo hecho hace 40 años. Rosati hizo esa pregunta. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo es la indexación? ¿Por qué aparece primero algo de hace 30 años? Claro. Que nadie niega que no haya pasado. Yo soy el primero. Mira, pasó, está. Ahora la pregunta es, ¿eso tiene que acompañar 30 años después, 40 años después? Hoy Internet es una memoria continua. Antes uno olvidaba. Hoy no. Antes la noticia seguía. Hoy estamos hablando de noticias hace 30 años cuando no existía Internet. La última pregunta te hago, Raúl, que se nos va el tiempo. El abogado de De Negri y ella misma dijeron que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llevar el caso. ¿Ya llegó alguna cuestión que tiene que ver con esta temática y de la Argentina? Sí. Yo sé que hay pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre el tema de libertad de expresión, por supuesto, las pautas están claras. Hay restricciones muy específicas. El tema llegó a la Corte, no recuerdo en este momento de Argentina, ha llegado de otros lados, no de Argentina, pero la cuestión es sumamente restrictiva respecto de qué contenidos se retiran. Son taxativos, o sea, son muy, muy, muy escuetos a nivel internacional como para meterse en una cuestión de tirar abajo un fallo
respecto al tema de los contenidos. El tema que considero que podría haber un camino judicial en un organismo internacional como el que mencionás vos sería el tema de la minoridad. O sea, el que era menor de edad cuando se produjeron los hechos y hoy está siguiendo la exposición pública de esta persona siendo en ese momento menor de edad. Es el único camino que veo de la exposición de los derechos del niño que pueda ser contemplado en un organismo internacional. Bueno, esperaremos porque se la vio decidida como para insistir por ese camino a De Negri. Te agradecemos mucho, Raúl, y me olvidé de presentarte en forma completa, el doctor Raúl Martínez Fasalari, además de abogado que conozco especializado en estos temas, es titular de Derecho, Nuevas Tecnologías y coordinador académico en la carrera de Ciencias Políticas de la UCES, y autor del Régimen Público de Internet, una obra literaria que tiene que ver con esto. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, un gusto.